Educar para las artes escénicas hoy en día, en plena era de la virtualidad, en tiempos de pandemia, ¿sigue siendo viable? ¿En qué es distinta la enseñanza de las artes a la enseñanza de la educación básica? ¿Por qué es importante la enseñanza de las artes en la educación básica? ¿Qué es arte? ¿Qué es educación? Demasiadas preguntas. Comencemos por tomar un respiro. Sí, literalmente. Vamos a empezar por respirar. Busca un lugar en el que puedas sentarte cómodamente, ya sea una silla, el suelo, sobre un tapete. Vamos a poner la atención en el cuerpo realizando este pequeño ejercicio. Cerraremos los ojos y vamos a recorrer con la imaginación nuestro cuerpo físico, desde los pies hasta el cabello, tratando de sentirlo en su totalidad, de sentirme. ¿Cómo me siento hoy? Más que enfrascarnos en pensamientos o sentimientos, observaremos con curiosidad las sensaciones que percibimos. Pongamos atención a las partes del cuerpo que intervienen directamente en la respiración. ¿Qué se modifica? ¿Cómo se mueven el diafragma, el pecho, la garganta, la nariz? ¿Qué sensaciones se producen mientras respiramos? Con cada inhalación y exhalación trataremos de hacernos más conscientes de ellas. Observemos todo el proceso respiratorio desde que el aire entra por las fosas nasales y llega hasta los pulmones, tratando de darnos cuenta del ritmo, de los músculos que intervienen en el proceso, de la diferencia de sensaciones que hay entre inhalar y exhalar. Pongamos también atención a las transiciones que se dan entre un momento y otro, entre una respiración y la siguiente, entre la inhalación y la exhalación. Enfoquemos ahora nuestra atención en la zona de las fosas nasales y labio superior. Busquemos ahí la sensación que se produce al entrar en contacto el aire con esa zona de nuestro cuerpo. Tal vez un cosquilleo, un contraste de la temperatura. Localicemos esa sensación y enfoquémonos tanto como podamos en ella. Ahora, poco a poco, voy a ir desenfocando la atención de esa zona, permitiendo que se irradie por todo mi ser. Soy capaz de sentirme desde las uñas de los pies, el pelo, los vellos de mis brazos, los orificios de la nariz, del oído, el espacio entre mis dientes y mis labios, el contacto de la silla o el piso con mi cuerpo, con la ropa. Incluso puedo sentir el campo energético que me rodea, la proximidad con otros cuerpos u objetos, la relación con la luz, la temperatura del lugar. ¿Cómo me siento? Poco a poco abro los ojos. Hola. La respiración es el proceso fundamental mediante el cual nos mantenemos con vida. Es la herramienta primordial para traer la atención al momento presente. Activa los sentidos y agudiza nuestra percepción, enfocándonos sin abstraernos. En el mundo actual rara vez nos ocupamos de respirar con conciencia. Establecemos patrones inconscientemente que generalmente acortan nuestra capacidad respiratoria. Quizá estamos ingresando poco aire o lo exhalamos de un solo golpe. Es interesante observar lo que la información de nuestros patrones respiratorios revelan sobre nosotros mismos. En la inhalación tomamos la vida. Es aquello que nos inspira, por lo cual nos permitiremos ser llenados por ese aire que está fuera de nosotros. Nos llenamos a veces al punto de sentirnos ahogados, invadidos por esa alteridad, obligándonos a soltar en el despojo descontrolado aquello que no podemos retener para casi inmediatamente volver a llenarnos con la siguiente bocanada. El permitirnos respirar con libertad y con conciencia es un ejercicio similar al de interpretar una obra, al de enseñar o al de aprender. Existe un vacío
para que éste pueda ser llenado por aquello que viene del mundo exterior. ¿De qué manera lo habito? ¿Cómo lo hago propio? ¿Cómo me transforma y se transforma en el camino para ser devuelto entonces nuevamente al exterior, trastocado ahora por el filtro de haber pasado por mí mismo? Los eslabones entre una respiración y la otra son también las lianas de los procesos individuales y grupales, pues cada individuo, como cada grupo, como cada respiración, es particular, única y, como en las artes escénicas, efímera, impermanente y en el instante, eterna. Como docentes, compartimos generalmente a los alumnos aquello que se nos fue enseñado, en el mejor de los casos, honrando los aciertos de nuestros maestros y no replicando sin reflexión ni autocrítica frases, ejercicios y dinámicas por el simple hecho de que fue así como lo aprendimos. ¿Cómo nos plantamos hoy frente a los alumnos? ¿Nos imponemos a través de la jerarquía implícita donde el maestro sabe más que el alumno? ¿O somos un guía que le introduce un mundo al recién llegado, acompañándolo para que lo descubra, lo haga propio y lo transforme hasta que uno ya no sea necesario? Es importante repensar la figura de autoridad por el peligro que implica en los humanos el simple uso del poder. Aprender a dirigir un grupo, a tomar decisiones y asumir responsabilidades es una enseñanza que nos permite un sano ejercicio del poder. Mandar no es un privilegio. El que manda es el primero en llegar y el último en irse. Es poner el ejemplo trabajando más y gastando menos recursos. Es estar al pendiente de todas y todos y cada una de las personas que están a su cargo. Mandar es una responsabilidad que se asume con entereza y pleno conocimiento de lo que ello significa. La violencia es un sistema que se ejerce desde el poder, por lo que trabajar con este es invaluable para aprender a ejercerlo sanamente y saber delegar el poder a otros. La violencia se esconde en múltiples prácticas e ideas acerca de la realidad, en los grupos, en la familia, en la escuela, en nosotros mismos. Constantemente estamos bombardeados con mensajes contradictorios de valores perversos y denigrantes. Machismo, clasismo, racismo, consumismo, limitándonos a un estado de simples objetos. Gran parte de la violencia no es ejercida por las personas, sino por una idea de realidad que nos oprime, incluso sin percibirlo. Así que detectar nuestras propias violencias naturalizadas que ejercemos sobre nosotros mismos y sobre otros es trascendental en el camino de la educación hacia las culturas de paz. Educar no es fabricar ni imponer. Una escuela, como lo hemos visto en la pandemia, es mucho más que un espacio físico. Es un territorio común, donde tienen lugar los procesos de enseñanza, aprendizaje y sociabilización del conocimiento. Vayamos a la etimología de la palabra escuela. Skolé, que en griego quiere decir ocio, tiempo libre, tiempo para la recreación. Los griegos lo consideraban esencial para el bienestar, el florecimiento humano, el buen vivir. En fechas recientes, ante la crisis global, ha surgido paralelamente en muchos lugares un movimiento conocido como Sumac Causai, que podríamos traducirlo como buen vivir. Este se centra en la creación de modelos propios de construcción de felicidad, de conciencia armónica con la naturaleza y equidad en los procesos sociales, económicos y relacionales. Aunque en cada país el buen vivir adopta conceptos particulares, podemos tomar estos principios del movimiento ecuatoriano como una propuesta directriz. Saber comer no es equivalente a llenar el estómago. Es importante escoger alimentos sanos. La tierra nos da los alimentos que requerimos. Por eso deberíamos comer los de la época, el tiempo y el propio lugar. Saber danzar. Entrar en una relación y conexión cosmotelúrica. Toda actividad debe realizarse con una dimensión espiritual. Saber trabajar. El trabajo no es sufrimiento, es alegría. Debemos realizar la actividad con pasión, intensamente. Saber pensar. Es la reflexión no solo desde lo racional, sino desde el sentir,
Sin perder la razón, caminamos la senda del corazón. Saber escuchar. No solo es escuchar con los oídos, es percibir, sentir, escuchar con todo nuestro cuerpo. Si todo vive, todo habla también. Hablar bien. Antes de hablar hay que sentir y pensar bien. Hablar bien significa hablar para construir, para alentar, para aportar. Recordemos que todo lo que hablamos se escribe en los corazones de quienes lo escuchan. A veces es difícil borrar el efecto de algunas palabras. Es por eso que hay que hablar bien. Saber soñar. Partimos del principio de que todo empieza desde el sueño. Por lo tanto, el sueño es el inicio de la realidad. A través del sueño percibimos la vida. Soñar es proyectar la vida. Saber dar y saber recibir. Reconocer que la vida es la conjunción de muchos seres y muchas fuerzas. En la vida todo fluye, recibimos y damos. La interacción de las dos fuerzas genera vida. Agradecer es saber recibir. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con la enseñanza de las artes escénicas? El arte tiene un sentido transformador, tanto en el artista que crea obra, como en aquel sujeto, espectador, lector, asistente a la creación. Pero no basta con transformarse per se. Hay que buscar la transformación con un sentido ético. Para ello, el reconocimiento de nuestras propias necesidades y sentidos es el principio de un trabajo hacia el buen vivir. La empatía es la capacidad de sentir como el otro. Y aunque todos los humanos tenemos esa capacidad, socializarla es una práctica que nos ayuda a incluirla en el bien vivir. La generación de empatía es un rasgo fundamental en la creación de obra artística. Pero entonces, ¿qué es arte? Al pensar en arte normalmente pensamos en disciplinas, artes visuales, música, danza, teatro, arquitectura, literatura. Desde mediados del siglo XX se pensó el arte de múltiples maneras. La definición de arte dejó de ser un marco de trabajo para ser parte del espacio creativo de los artistas. Veamos algunas definiciones de arte. El arte es la ciencia que estudia la libertad. El arte es una actividad que unifica la mente, el cuerpo y el espíritu. Arte es cualquier cosa que alguien postule que es arte y alguien lo crea. Lo bello es que todas son válidas y no tienen por qué competir entre sí. Queremos pensar que el arte es mucho más que las disciplinas. Nos interesan los sentidos y caminos que produce el arte y no solo los objetos de arte que se producen a partir de. Nos interesan las relaciones humanas que se desarrollan al hacer y al socializar el arte, no solo las técnicas para producirlo y exponerlo. Hay 3 maneras en las que podemos pensar el arte y la educación. La enseñanza de las técnicas y principios de la idea de lo que es arte. Esta ruta pretende convertir en artistas a los estudiantes, y para ello se le muestran las herramientas, técnicas y formas que pertenecen a aquello que pensamos que es el arte. Por ejemplo, enseñar la técnica de bel canto. El arte como herramienta para aprender cosas que no son consideradas arte. La multiplicidad de medios del arte, pintura, dibujo, música, teatro, etc., y la respuesta emocional, racional y motriz a sus estímulos permiten que por medio de objetos considerados artísticos nos conectemos integralmente con los saberes y aprendamos lúdicamente. Por ejemplo, enseñar aritmética por medio de colores y canciones. Cabe apuntar que esta manera de usar el arte es muy amplia, entrando al territorio de la sanación, la terapia. Nos permite elaborar, resignificar, sanar episodios de nuestra vida y sentidos personales. Es también una herramienta para concientizar, resignificar palabras y conceptos, pensar críticamente, etc. El arte como un espacio de conocimiento particular, que permite que procesos emotivos, racionales y motrices tengan un lugar. Por ejemplo, las contradicciones o el conocimiento incompleto son considerados errores en otras disciplinas.
Sin embargo, el arte puede estudiarlo sin que por ello se desmorone la estructura de la materia. El arte permite hacer investigaciones sin hipótesis o sin necesariamente llegar a conclusiones unívocas. El conocimiento que nos enseña el arte, para esta forma de entender el cruce con el aprendizaje, va más allá de los medios y formas considerados artísticos, concentrándonos en la vivencia, el sentido, la conciencia y en el festejo del tiempo. Es la manera en que nos relacionamos y los procesos de intuición, pensamiento y comunicación no centrada en los lenguajes. El arte es un espacio creativo donde todo puede modificarse o cuestionarse, si con ello ganamos libertad y vivencia. El fin de hacer arte es la misma experiencia, y en eso se parece más al juego que al trabajo. Los objetos de arte son solo un medio, no el fin. El cuadro no es importante, lo importante es pintar. El cuadro tiene sentido porque con él podemos conectar con otras personas, ver y tocar nuestro proceso, compartir nuestras vivencias y propiciar nuevas, contribuir a la creación de la identidad de nuestra comunidad. El ejercicio artístico es un pretexto para experimentar, transformar, ensayar, para adquirir seguridad personal y para generar conocimiento. Hacer arte nos ayuda a concientizar lo que creemos importante y a adueñarnos de nuestro hacer, pensar y sentir. El arte se trata de encontrar el conocimiento que habita detrás del error, la creatividad que nos surge cuando entendemos los porqués, la vivencia de hacer lo que nunca imaginamos antes. En esta cápsula no llamaremos arte a las disciplinas que tradicionalmente las consideramos arte. El arte es un tipo de conocimiento en sí mismo, un conocimiento que sirve para crear nuestra voz, la personal y la colectiva. El principal enemigo al hacer arte es el miedo a fallar. Al tratarse de arte, no hay bien ni mal, no hay competencia. La creatividad y las vivencias no se pueden evaluar. El arte sirve para nombrar lo innombrable, para ver lo invisible, para probar lo improbable. Nos enseña a escuchar el espíritu de los demás. Sirve para tener tiempo para uno mismo. Da sentido al mundo. Sirve para transformar la idea de realidad. El arte sirve para hacer en su nombre lo que necesitamos. Y por eso es un espacio para experimentar la libertad de caminar nuestros pasos. Existe la cultura, que es la regla, y existe la excepción, que es el arte. Todo dice la regla, nadie dice la excepción. Eso se escribe, se filma, se pinta, se compone. El arte no se enseña, se encuentra, se experimenta, se transmite por vías diferentes al discurso del saber único. El fin del arte es celebrar la vida. Así que el secreto es disfrutar y relajarse. Podemos rescatar que hay distintos enfoques para la enseñanza de las artes escénicas y ninguna es mejor o peor que la otra. ¿Cuál te interesa a ti? ¿A cuál te sientes más atraída? ¿Qué enfoque quisieras darle a tus clases? La profesionalización y depuración técnica para conseguir un objeto artístico o aquella que pone la atención en el trabajo procesual. Te invito a que pongas en práctica en tu vida cotidiana aquello que propongas en tus clases de enseñanza artística y que incorpores a las clases creativamente aquello que te detona tu vida cotidiana. Gobierno de Puebla. Hacer historia, hacer futuro.